Ya, Ya. voy a compartir pantalla entonces. Ok. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos jóvenes. Vamos a iniciar la clase 2. Hoy día parte el profesor Otto y después continúo yo y vamos a conversar de los grupos si hay alguna duda respecto a los proyectos. Así que, bueno, adelante, don Arturo. Ya, gracias. Se ve la presentación. Ya, la voy a poner en En modo presentación. Sí. modo presentación. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien también o no? También se escucha bien, sí. Bien, primero voy a saludar a todo el curso y señalar que hoy día vamos a ver las etapas de un proyecto. Aquí hay un índice de la presentación. Lo más importante de este índice es el punto 1. Vamos a ver qué es lo que es un proyecto, la definición que tenemos y cuáles son sus etapas. Y alguna información complementaria, algunos ejemplos, lo que se conoce como curva S, un organigrama y por supuesto las conclusiones. Vamos entonces a la definición de proyecto y a las etapas de un proyecto. Bueno, no se conoce una definición única con respecto a las etapas de un proyecto y a la definición de proyecto. En la literatura técnica se encuentran diferentes definiciones y con diferentes terminologías. Y eso se presta también a veces para alguna confusión. Más adelante voy a dar algunos ejemplos. Ahora, ¿qué definición de proyecto me parece la más, yo diría, clara, objetiva? Es un conjunto de actividades, recursos y equipos y materiales tendientes a cumplir con un objetivo específico, con requerimientos preestablecidos, que serían las especificaciones técnicas y los planos, dentro de un presupuesto y en un tiempo definido. Esto es importante, o sea, un proyecto tiene un conjunto de actividades, tiene un presupuesto y un tiempo definido. Eso tal vez es lo más importante. Y las actividades se desarrollan por etapas consecutivas. Para avanzar de una etapa a otra hay que cumplir con la etapa previa. Es como un prerequisito, digamos, haciendo una analogía con los cursos nuestros. Ahora, los proyectos eléctricos son aquellos que se desarrollan en el ámbito de la generación, todo lo que son centrales de energías renovables y convencionales. En el ámbito de la transmisión, líneas de transmisión de alta tensión y subestaciones, y en el ámbito de la distribución, líneas de media tensión y subestaciones de distribución. Bueno, aquí hay una gráfica que ilustra un poco las tres áreas. Tenemos por un lado la generación, en este caso se muestra una central hidráulica, una nuclear, y aquí una fotovoltaica con una eólica, todo lo que es generación. Después viene todo lo que es transmisión, líneas de alta tensión, y finalmente la distribución a nivel industrial y también a nivel residencial. Ahora bien, los proyectos normalmente son por áreas, o sea, hay un proyecto de generación que puede ser cualquiera de estas centrales, hay un proyecto de línea de transmisión, un proyecto de subestaciones, a veces las subestaciones se asocian al proyecto de la generación. Y por supuesto, proyectos en el ámbito de los sistemas de distribución. Hay otras definiciones para proyectos. Tengo un ejemplo aquí que leí en un documento peruano. ¿Cómo lo definen ellos? Como un conjunto de documentos, planos, memorias descriptivas, bases de licitación, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma de ejecución, equipos mínimos, anexos y otros a los que debe ajustarse la ejecución de una obra. Así definen los peruanos, al menos en ese texto peruano, lo que ellos entienden por proyecto. Después dicen que este proyecto también tiene que incluir los estudios y el plan de conservación, o sea, la parte medioambiental. Y el proyecto aprobado por la entidad licitante, que en nuestro caso es el mandante, se convierte en el expediente técnico de licitación, que para nosotros son las bases de licitación. Ustedes ven que las ideas están, pero la terminología es totalmente distinta. Por eso lo pongo esto como ejemplo.
y reitero que no hay definiciones únicas. Lo importante es tener claro, sí, el concepto. Ahora, siempre un proyecto tiene un inicio que se conoce como ingeniería conceptual o ingeniería preliminar y tiene un término. El término es la puesta en servicio y la explotación comercial. Y entre medio hay una línea del tiempo donde se van ubicando las distintas etapas y se van desarrollando en forma secuencial. En las diapositivas siguientes vamos a mostrar cuáles son estas etapas que están en esta línea del tiempo. Y recordar siempre que un proyecto tiene un plazo definido y un presupuesto limitado. Eso es importante. Entonces, en la figura siguiente vamos a ver las diferentes etapas de un proyecto y la designación, como se llama, cada etapa aplicada normalmente en proyectos eléctricos en el ámbito nacional. O dicho esto de otra forma, lo que voy a mostrar a continuación, que es esto, es lo que normalmente me ha tocado ver en el desarrollo de un proyecto, de una subestación o de una central. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, la primera es una ingeniería conceptual o una idea fuerza de lo que se necesita. Después viene una etapa de anteproyecto, que puede ser un anteproyecto 1, un anteproyecto 2, etc. Después viene un estudio de factibilidad o de prefactibilidad. Y paralelamente se inician los estudios de impacto ambiental, ya sea las declaraciones de impacto o los estudios de impacto. Y acá viene una pregunta. Si el estudio dice que es factible, se continúa y se aprueba y se pasa a la ingeniería básica. Caso contrario, el proyecto se rechaza, se ve por qué se rechazó y se volvería entonces al inicio para poder corregir las deficiencias, si es que corresponde. Después de la ingeniería básica viene un proceso que es de licitación. En la licitación participan los proponentes. Cada proponente presenta una propuesta. Aquí puse un ejemplo con 4. Y de estos proponentes, del estudio de estas propuestas, se decide quién se adjudica el contrato. El que se adjudica el contrato es el contratista. Y el contratista comienza con la ingeniería de detalle, con la construcción, montaje, con las pruebas de puestas en marcha y finalmente las actas de entrega y la explotación comercial. Entonces, el contratista tiene ingeniería, hablemos así, de oficina y tiene también ingeniería de terreno. Otra forma ahora de mostrar estas etapas de un proyecto es ahí señalé con un círculo rojo la ingeniería básica porque esta es una de las etapas importantes. Ya la vamos a ver por qué. Otra forma de mostrar esto es con esta gráfica, donde tenemos acá abajo una línea del tiempo en años. Y tenemos una primera fase que es responsabilidad del mandante. El mandante es el dueño del proyecto, el inversionista, es la persona que quiere llevar adelante ya sea la central, la línea o la subestación. ¿Y cuáles serían entonces estas primeras etapas? Todas de costo del mandante, por supuesto. La ingeniería conceptual o preliminar. Al término de cada etapa debería existir un informe. Debería haber un informe de ingeniería conceptual y si el informe es positiva, pasamos a la etapa de anteproyecto. También se estudia, digamos, en una forma más avanzada, hablemos así, el proyecto y se emite un informe. Más adelante, en otra diapositiva, voy a explicar cuáles son las actividades propias de cada una de estas cajitas. Después del anteproyecto viene ya el estudio de factibilidad con los estudios de impacto ambiental. Ojalá obtener aquí la resolución de calificación ambiental, tener este documento a mano, de tal manera que no haya después dificultades durante la licitación y durante la adjudicación. Si resulta factible, se pasa a la etapa de ingeniería de diseño básico. La importancia de esta etapa es que se preparan las bases de licitación para proceder al proceso de licitación, que es esto que tengo marcado acá. Este proceso de licitación lo vamos a ver en la próxima clase, que también hay distintas etapas, las vamos a estudiar, las vamos a analizar cada una de ellas. El hecho es que el proceso de licitación comienza con un llamado a licitación y termina con una firma de contrato.
Firmado el contratista inicia la ingeniería de detalle. Vamos a ver más adelante todas las actividades que se comprenden en esta etapa. Viene la etapa de montaje, de construcción, pruebas y explotación comercial. Por parte del mandante, el mandante lo que establece es una ITO, que es una oficina de inspección técnica de obra. Esta es un grupo de especialistas, de profesionales, que supervisan que el contratista esté cumpliendo con lo que el mandante indica en el contrato y en las bases de licitación. Cualquier desviación la informa inmediatamente a las oficinas del mandante en Santiago. Aquí abajo anoté algunas consideraciones. En el caso del estudio de factibilidad, ¿cuáles son los parámetros importantes que hay que tener presente en el caso de los proyectos eléctricos? Primero, el concepto de demanda de energía. Si hay demanda o no hay demanda de energía. Si no hay demanda de energía, el estudio lo más probable es que no va a resultar beneficioso. El precio de la energía. Si el precio es muy bajo, tampoco va a ser rentable este proyecto. Y por supuesto, los parámetros típicos, el VAN, el TIR y otros asociados. Me ha tocado ver en estudios de factibilidad que por razones de precio de la energía, los proyectos a veces no son rentables. Así que hay que tener atención, digamos, con estos parámetros cuando uno revisa un estudio de factibilidad o cuando lo realice. Ahora, esta línea del tiempo que está acá abajo en años va a depender, que es la duración del proyecto, va a depender del tipo de central. Si es una hidráulica de pasada, aquí estamos hablando de varios años, pueden ser 6 años, 7 años, 8 años, dependiendo del tamaño de la central y de la complejidad de ella. Una central térmica, estoy pensando en una central térmica a carbón, y puede ser a gas también, en 2 años, 2 años y medio, ya está generando la misma potencia que necesitaríamos 6 años para una hidráulica. Una solar fotovoltaica en 1 año y medio, también la tenemos funcionando, y un parque eólico en un plazo también similar. Estos plazos de las centrales solares y eólicas cada vez han ido disminuyendo, están siendo cada vez más competitivas, por decirlo así. Ahora bien, en la diapositiva siguiente estoy repitiendo un poco la misma anterior, tenemos la etapa del mandante y la etapa del contratista. Aquí quiero señalar 3 o 4 cosas. Lo primero, que en esta primera etapa, desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de diseño básico, es una etapa donde se trabaja con datos estimados o con un cierto margen de incertidumbre. En ingeniería conceptual estamos trabajando con un más o menos 30% de incertidumbre, si es que vamos a hacer un presupuesto o vamos a hacer planos con dimensiones, etc. Hay una cierta incertidumbre que está en este rango aproximadamente. El anteproyecto está más o menos en un 20%, más o menos 20%. Ya el estudio de factibilidad, el margen baja a más o menos 15%. Y en el diseño básico, el margen ya es más o menos 10%. ¿Eso qué significa? Pues vamos a dar un ejemplo fácil. Si el presupuesto de un proyecto en la etapa ya de diseño básico lo estimamos en 100 millones, por dar una cifra, y resulta que el proyecto en la realidad es de 95 millones o de 105, el presupuesto estaría bastante bien hecho porque estamos en un margen que es más o menos 10, o sea, estaríamos en la banda de 90 millones a 110 millones, ¿se fijan? Ahora bien, tal como hay un margen en los presupuestos, hay margen también en el resto de la información, como son las dimensiones de una central, las dimensiones de los patios, etc. Todo esto es porque hasta este momento no tenemos datos de los equipos, no tenemos marcas, ni modelos, ni tipos, ni información exacta de los equipos que van a ir integrando el proyecto. Una vez que se licita el proyecto, en la etapa ya con el contratista, en la ingeniería de detalle, vamos a tener todos los datos de los equipos, con sus dimensiones, sus pesos, sus fabricantes, etc. Es decir, desde la ingeniería de detalle hasta la explotación comercial, todo este tramo de acá, ya no hay margen de error. Si hay un signo negativo, porque
digamos, el presupuesto quedó corto, ya es responsabilidad del contratista. Y al revés, si hay un signo azul, digamos, si hay un signo positivo, significa que tiene ganancias, ¿no? Pero todo lo que hay desde la ingeniería, una vez firmado el contrato, desde la ingeniería de detalle, hasta la última etapa del proyecto, en este caso todo esto ya es conocido. Y en esta etapa inicial es todo estimado. Ese es el concepto que quiero que ustedes tengan bien presente. Por eso es importante que el día de mañana, si ustedes trabajan en un proyecto de esta naturaleza y dependiendo en la etapa que ustedes se encuentren o los asignen a trabajar, es el grado de información que ustedes van a tener y la calidad de la información. En esta gráfica de acá puse en el eje vertical un porcentaje de información. Ustedes ven que en la medida que el proyecto se desarrolla, se va acumulando un cierto porcentaje de información. Entonces, aquí este volumen de información son las bases de licitación más todos los informes anteriores. Después, durante el proceso de licitación, se entrega otro delta más de información. Y finalmente, ya en la etapa de ingeniería de detalle con el contratista, se suma más información y finalmente llegamos a un máximo acá arriba. Después voy a dar algunos ejemplos de volúmenes de información que se manejan en cada una de estas instancias. Pero en resumen, partimos con 0 de antecedentes en ingeniería conceptual y al final estamos con un volumen bastante alto, digamos, de información del proyecto. Bien. Aquí hay una diapositiva donde se muestra en forma muy resumida qué actividades se realizan en las etapas que vimos inicialmente, que es la ingeniería conceptual, anteproyecto, factibilidad e ingeniería básica. En la ingeniería conceptual están las visitas a terreno, una descripción general del proyecto, estudios generales, con un error más o menos de más o menos 30%. Se realizan planos de la zona, de emplazamiento de las obras, se ven algunas alternativas generales. En la ingeniería de proyecto se toma la información de la ingeniería conceptual y se va profundizando. Ya se hacen estudios de alternativas, el presupuesto ya es más ajustado, con más precisión, la carta GATT lo mismo, ya estamos haciendo planos unilineales simplificados, planos de disposición y un análisis de ventajas y desventajas de las distintas soluciones que se analizan. En el estudio de factibilidad, bueno, está la determinación del TIR, ya con errores, con un error de presupuesto de más o menos 15%, considerando los costos de la energía, los rendimientos también de cada una de las obras, de las máquinas, y los estudios de impacto ambiental. Y en la ingeniería básica es una suma de todo lo anterior, conducente a preparar las bases de licitación, con un error ya bastante menor de más o menos 10%. Aquí ya tenemos que tener la adquisición de los terrenos, los permisos y preparar todos los planos para licitar la obra, incluidas las memorias de cálculo. Eso es a grosso modo la información que hay en la primera etapa. Y cada una de estas cajitas tiene un costo de ingeniería que por supuesto lo tiene que ir absorbiendo el dueño o el inversionista, el mandante. Aquí está la ingeniería de detalle. Ustedes ven que la puse separada porque aquí puse 12 actividades. El contratista parte organizando y planificando las obras, haciendo la ingeniería de construcción, comprando los equipos, los suministros y realizando el montaje. A esta actividad, cuando el contratista tiene la ingeniería, los suministros, el montaje, se habla de un contrato EPC, es una sigla en inglés, Engineering, Procurement and Construction, que es lo que se está usando ahora. Tiene que organizar la faena, las oficinas, lleva una curva S, la vamos a ver más adelante, con la cual controla el avance. Este es el termómetro de cómo va el proyecto. Desarrolla toda la ingeniería, compra los equipos, elabora los planos ahora para ya de montaje y de construcción, de acuerdo a los antecedentes que entregue cada fabricante. Estudio de los planos de vendor son los fabricantes que entregan los equipos, los presupuestos, pruebas en sitio, actas de recepción y listas pendientes, garantías y multas, y finalmente el retiro de la faena, limpieza y entrega de las obras. Todo eso es un resumen de lo que podríamos decir que es la ingeniería de detalle.
Algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la central Ñuble, que es donde estoy trabajando ahora, una central de 150 MVA hidroeléctrica de pasada, el mandante es la empresa Hidroñuble, tal cual. Y el contratista es Andritz Hydro Austria. Ahí estarían las dos partes. Entonces recuerden que la primera parte del mandante era solo todo estimado y después ya con el contratista Andritz todo es conocido. La mayoría de los equipos son de origen europeo, los generadores son austriacos, las turbinas son italianas, los transformadores también son europeos, son de Portugal. Entonces aquí uno ya tiene fijo el dato del tamaño del equipo, modelo y también su peso, que son datos que se necesitan para afinar la obra civil. Hay costos de ingeniería, hay costos de cada contrato y información de proyecto. Esto lo vamos a ver a continuación. En el caso de la hidroeléctrica Ñuble, hay 3 contratos. Los voy a ver más adelante. Hay un contrato que es por obras civiles, después hay un contrato por las tuberías de presión y otro contrato electromecánico, que es donde están los equipos eléctricos y mecánicos de la obra. Costos ahora. Bueno, hay costos por informes en cada etapa. Hay costos por el proceso de licitación. El proceso de licitación es caro, no es barato. Costos de contratos propiamente tal, de los suministros. En el caso de Hidroñuble, el contrato electromecánico es del orden de 72 millones de dólares. Una cifra no menor. Y por otro lado están los costos del contratista. El contratista, por realizar el proyecto, por supuesto que tiene un costo, y también por preparar ofertas. La preparación de oferta también tiene costo. Entonces, todas estas platas, por supuesto, se van sumando al proyecto. Aquí está lo que estaba diciendo hace un momento atrás. Ñuble tiene 3 contratos, el de obras civiles, que es casa de máquinas, canal de aducción, boca toma y cámara de carga. Después viene un contrato de zona de caída, que es la tubería en presión, y el contrato electromecánico, donde está la ingeniería, los suministros de los equipos, tanto de turbinas, generadores, válvulas, transformadores, celda, etcétera, su montaje y pruebas. El costo total ahora del proyecto Ñuble, sumando estos 3 contratos, es de 420 millones de dólares. Y el electromecánico, que es donde más participamos los eléctricos, tiene un costo de 75 millones, 72, 75 millones. Es decir, este contrato es más o menos un 18% del total del contrato de PC que les decía yo. Ahora bien, es el contrato de obras civiles, en este caso, el que se lleva la mayor tajada, digamos, de estos 420 millones. Porque la obra de canal de aducción, en este caso son 18 kilómetros el canal de aducción, tiene bastante ingeniería y bastante, yo diría, materiales, etcétera, que lo hacen más caro. Más la casa de máquinas propiamente tal, por supuesto. Ahora bien, el alcance ahora del contrato este electromecánico, que es el EPC, que les acabo de indicar, que es Engineering, Procurement and Construction, incluye la ingeniería de detalle y los suministros. Y aquí puse un resumen, están las turbinas, las válvulas, los generadores sincrónicos, transformadores de poder, etc. Todo eso va acá y está licitado, por supuesto. Ahora, el parámetro del costo por kVA de este proyecto, que resulta de dividir el costo total, que son los 420 millones, por la potencia, nos da $2.800 por kVA. Y un rango típico para las hidroeléctricas es entre 2.500 y 3.000. O sea que esta obra está dentro, diría yo, de lo aceptable en cuanto a costos. Documentos. Aquí hay un resumen de los documentos que les mencioné en la diapositiva anterior. En el diseño básico, por ejemplo, en la etapa de diseño básico, hay un total de 40 planos más o menos entre eléctricos y mecánicos que hay que incluir en las bases de licitación. Y las especificaciones técnicas en este caso son 5 volúmenes de 300 páginas cada uno. Así que estamos hablando como de 1.500 páginas y un poco más. En el estudio de ofertas se estudiaron 3 ofertas, se estudiaron alrededor de 110 planos y 1.450 documentos,
para que se formen una idea del volumen, cómo va creciendo el volumen de la información. Y en la ingeniería de detalle, en los planos, sumando las revisiones A, B y C hasta la versión final, hay casi 5.000 planos en todo este proyecto. Memorias de cálculo 54, protocolos de pruebas en fábrica 578, memorias de diseño sísmico 19. Entonces, sumen ustedes todo esto en el tiempo y se van a ir dando cuenta cómo se acumula entonces a lo largo de cada etapa la información de proyecto. El personal para la construcción son 955 obreros como máximo y con un máximo de 1.649. Eso se refleja en la curva S que vamos a ver más adelante. Y profesionales, ingenieros 40, con un máximo de 65 de diferentes especialidades. Esto como un resumen de todo el manejo, digamos, de un proyecto que en este caso es la hidroeléctrica Ñuble. Aquí algunos costos. Estos son costos de una subestación con una topología tipo interruptor y medio, con 4 líneas, 2 de salida y 2 de llegada, y veamos algunos costos. Por ejemplo, el costo para gerenciar el proyecto son $2 millones en gerenciar el proyecto. Costos de ingeniería, $1 millón. Costos de los transformadores, casi 4 millones y algo. El sistema de control, 1 millón y algo. Los servicios auxiliares, un poquito menos de 1 millón. En fin, en la plataforma donde se vaya, digamos, a desplegar, a emplazar la subestación, dependiendo de la solución, está también en el orden del $1 millón. Entonces ustedes ven que las cifras que se manejan son bastante grandes y hay que tener cuidado para no cometer errores, ¿no es cierto? Y dejar que algún error inhabilitar el proyecto porque calculamos mal o especificamos mal alguna obra. Ahora bien, ¿cuáles son los planos que es necesario conocer en un proyecto? Hay planos civiles, planos de topografía, planos mecánicos y planos de fabricante de los equipos. En los planos civiles tenemos que conocer los planos de casa de máquinas, planos de bocatoma, de aducción, las salas eléctricas, caminos de acceso, etc. Los planos de topografía, bueno, el terreno donde se van a implantar la subestación, todos estos planos son georreferenciados. La plataforma, las subestaciones, trazado de la línea y en el caso de los parques eólicos también la implantación de un parque. Y planos mecánicos tenemos que conocer algunos planos de turbinas, de válvulas, porque hay que alimentar en forma eléctrica los controles y la parte de fuerza de esos equipos. Así que por eso es necesario conocer esa información. Y por último, los equipos eléctricos propiamente tal, generadores, transformadores, etc. Ahora bien, la curva S. ¿Qué es lo que es la curva S? Representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en un periodo acumulado. La curva recibe el nombre de S por su forma. Vamos a verla. Esta es la curva. Al inicio es un trabajo, aquí llevamos el tiempo y acá llevamos la información que vamos a acumular, ya sean las horas hombras, los costos, el avance, etc. Entonces la línea azul es la línea programada y la roja es la línea real. El ideal es que coincidan y la diferencia sea la mínima. Al principio es lento. Al principio el avance no es mucho, porque aquí ya llevamos un buen periodo y hemos avanzado poco. Después, la pendiente de esta sube un poquito, hay un avance más considerable y al final, en las terminaciones también las terminaciones son lentas. La idea es que este punto de inicio y este punto final no se prolonguen más allá de lo planificado. ¿Cómo se construye ahora la curva S? A partir de la carta Gantt y con el Project Manager se traslada los datos a una planilla Excel y con esa planilla Excel se genera la curva. Aquí tenemos lo mismo, lo programado, lo real y lo verde, que está acá al medio, es cómo va el proyecto. Entonces, si vamos entre las dos curvas, vamos bien. Si vamos bajo esta curva roja, es porque estamos mal. Por eso digo que es el termómetro del proyecto esta curva. Azul, curva óptima planificada. Rojo, curva límite para no perder el valor. Y verde, avance y estado actual del proyecto. Este es un ejemplo de carta Gantt. El profesor Oriol Tuca se las va a explicar más adelante con más detalle. Tenemos acá las actividades y después de cada actividad del proyecto y los plazos y las fechas respectivas. El organigrama y perfil de cargo.
Esto también aplica un poco a la academia, porque ustedes dentro de su grupo de trabajo van a tener que definir el cargo de cada uno de ustedes, el cargo de jefe de proyecto, un cargo de revisor, un cargo de analista, un cargo de proyectista, etc. Y el organigrama representa ahora gráficamente la estructura interna de una empresa. Y en los perfiles de cargo hay que detallar la función, la responsabilidad y la jerarquía que tiene dentro de la empresa. Este es un organigrama típico donde hay una dirección general, hay un jefe de proyecto, puede haber aquí eléctricos, mecánicos, civiles, y se organiza entonces la empresa de acuerdo a la necesidad del proyecto. Y por supuesto acá hay una tabulación de las responsabilidades y de los cargos. Hay un jefe de proyecto, un jefe de especialidad, ingeniero senior, proyectista A, proyectista B, C, dibujante, proyectista. Cada categoría tiene que tener cierta antigüedad y ciertos requerimientos y ciertos costos. Las horas hombres del jefe de proyecto son un poquito más altas que las de un proyectista o de un ingeniero B. También lo vamos a ver eso con un poco más de detención más adelante. ¿Cuáles son las conclusiones para terminar? Primero, que hay que conocer las etapas de un proyecto. Si el día de mañana ustedes se dedican a esta especialidad, pueden llegar a una oficina de ingeniería donde se está haciendo, por ejemplo, la ingeniería de detalle, y tienen que tener claro qué actividad me correspondería ahí como ingeniero realizar. O si están haciendo un anteproyecto, con qué exactitud voy a trabajar, con qué información voy a contar, etc. Conocer entonces el margen de incertidumbre de cada etapa. Vemos que se parte con una gran incertidumbre y se termina con cero, que es el caso ya de la parte del contratista, la construcción y montaje. Desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería básica, el presupuesto es estimado, más o menos 10%. Y en la etapa del contratista ya todo es conocido y definitivo, es decir, aquí ya no hay margen de error. Se conocen los equipos, se conoce el costo de cada equipo, los planos de diseño cada uno, etc. Perfil de cargo. Cada participante en un proyecto tiene que tener su jerarquía, su cargo y su responsabilidad, cosa que ustedes tienen también que definir en sus grupos de trabajo. Repito, no se conoce una definición de normas sobre una etapa de proyecto y su secuencia. Hay que aplicar la experiencia, que es lo que mostré en las diapositivas anteriores. La carta Gantt y la curva S acusan los avances y los retrocesos de cada actividad. Es un termómetro para el proyecto. Y por último, un proyecto tiene plazo y recursos limitados, muy importante. El caso peor que hemos visto en la ingeniería chilena es el puente Caucao en Valdivia. Tienen que haberlo escuchado en la televisión, en la prensa, etc. Donde no se cumplieron los plazos y los recursos del proyecto, los valores se elevaron considerablemente. Bueno, con esto termino. ¿Alguna consulta sobre lo expuesto? Bien, Oriol, parece que no hay consultas. Si no hay consultas, voy a dejar de compartir para que puedas hacer tu presentación. Perfecto. Yo quisiera, aquí dice que hay 25 personas presentes. Quisiera saber si hay alguien ahí, porque nadie ni siquiera ha dicho buenas tardes. Es lo primero, saber si tenemos gente enfrente. Sí, profe, estaba aquí. Ah, ya. Buenas tardes, profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a Buenas todos, tardes. bienvenidos. Ok. Bien, yo aprovecho de señalar que inicié mi presentación, creo que habían 8 alumnos, los saludé y ahora saludo el curso completo. Espero que se hayan ido integrando. De todas maneras, esta clase va a quedar en un curso para que la vean con más calma. Y ofrezco la palabra por si hay alguna consulta, alguna aclaración de lo dicho y lo mostrado. Bien, voy a dejar de compartir entonces. ¿Aló, Oriol? Sí, perfecto. Yo Ya. voy a partir con mi presentación, que es Ya, ok. la cotización de ingeniería. Vamos a Vale. explicar la carta de cotización, un estado de pago y conocimiento básico de algunos equipos eléctricos. Ya. Bueno, la carta de cotización es primordial para partir con esto. ¿Cómo se desarrollan los proyectos? Para desarrollar los proyectos primero hay que adjudicárselos. Voy a Hay que prender la hacer luz, una... espera. ¿Aló? ¿Sí? Voy a prender la luz, espera. Ya. Ok, continúo. Gracias.
Ok. Hay que ganarse los proyectos y para eso hay que hacer una oferta. La oferta normalmente va en la carta de cotización. Vamos a explicar en qué consiste. La cotización, hay una estructura referencial que está mostrada acá, que hay que poner una introducción, es decir, de qué se trata esta oferta que ustedes están haciendo, cuáles son los objetivos. Hay alcances, exclusiones, eso se llama límite de batería, es decir, desde dónde hasta dónde. Es importante señalarlo. Y también hay que señalar el aporte de información por parte del cliente. En esta carta de cotización, no todos lo hacen, pero es importante que esto sea atractivo para poder adjudicarse la oferta. Entonces, en esta carta hay que indicar la metodología de trabajo, en donde va la programación, control y orden de trabajo, indicar si hay visita a terreno, desarrollo de la ingeniería que están contratando, si es básica, de detalle, de factibilidad. Hay un informe de cierre y presentación final que siempre se hace al final del proyecto. En este caso, el informe de cierre para los proyectos que ustedes van a desarrollar va a ser su informe final y la presentación de ese informe. Bueno, también en la estructura de la cotización hay que describir un organigrama. ¿Quiénes son ustedes? Su empresa. Su empresa tiene un jefe de ingeniería, tiene un ejecutor, tiene un revisor. El perfil del personal, en este caso, como son 3 personas, tienen que hacer un pequeño perfil de cada uno de ustedes. En la oferta hay que poner un plazo de ejecución. Normalmente se adjunta una carta Gantt, ya vamos a ver lo que es. Y lo que es importante es la estimación de entregables. Nosotros en los enunciados le pusimos algunos entregables que ustedes tienen que ratificar en su oferta. Finalmente vienen los costos del estudio. Y aquí no está puesto completo, pero al final de su cotización, esta cotización tiene que venir firmada por un responsable. Ustedes no basta con mandar un documento, esto viene firmado por alguien porque esto es un documento legal que incluso puede tener modificaciones, porque a lo mejor, oye, no me consideraron esto, no me consideraron esto otro. Entonces hay una revisión 1 o revisión 2 de esta cotización. Eso es lo que usualmente ocurre en el mundo real. Bueno, aquí hay algunos entregables mencionados para la ingeniería básica. Por ejemplo, aquí hay especificaciones técnicas de equipo. Hay criterios de diseño que hace básicamente referencia a las normas que se van a emplear. Hay memorias de cálculo. Y lo más importante, este debió haber estado al comienzo, el diagrama unilineal general. Este diagrama es el lenguaje con el que hablamos los eléctricos. Y ese tiene que ser el primero que se ofrece. Si tenemos diagrama unilineal, hay una disposición de equipos. Ya aquí, bueno, está pensando en un patio de una subestación. Hay planta y secciones. También tiene que haber un plano de canalizaciones, planta y secciones. Bueno, aquí está el criterio de diseño, este es el caso de una línea de distribución y especificaciones de la línea. En la ingeniería de detalle puede haber una lista de cables, ductos, lista de circuitos, listado de materiales, estos planos de disposición de alumbrado, CCTV, memoria de cálculo malla de tierra, tabla de tensado para los cables, el trazado de la línea, si es que hay una línea eléctrica, el perfil de la línea, malla de puesta a tierra, planta de detalle, memoria de cálculo, tablero de fuerza y alumbrado, especificación técnica de transformadores de servicio auxiliar, especificación técnica puente grúa. Profe, ¿Sí? ¿qué exactamente una memoria de cálculo? Una memoria de cálculo es un estudio en donde se determina, por ejemplo, si es la memoria de cálculo de cables y ductos, se determina de acuerdo al cuadro de carga, es decir, los consumos que tenga y su potencia conectada o potencia máxima, de demanda máxima,
qué conductor es el más adecuado y cómo lo vas a canalizar. Es decir, el conductor, por ejemplo, es de una sección número 2AWG. Eso significa que son 70 milímetros cuadrados, un poco más de 2 o 3 centímetros. No recuerdo exactamente cuántos centímetros de diámetro, pero son 70 milímetros cuadrados, se mide en sección. Porque en esa sección, si es que te circulan, voy a inventar, 200 amperes, ese conductor es el adecuado. Y no es un conductor de sección más chica que a lo mejor se va a calentar o no sirve, o es demasiado grande. Entonces, tu memoria de cálculo te indica qué conductor vas a usar y en qué ducto. El ducto de qué calibre va a ser. Va a ser de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, de tal forma que este cable que va dentro del ducto, que emite calor, tenga el espacio suficiente o el volumen adecuado para disipar ese calor y el cable quede seguro ahí, protegido mecánicamente con cualquier inclemencia de donde está instalado. Para una malla de tierra, por ejemplo, es la memoria de cálculo en que hay un nivel de cortocircuito que esa malla de tierra tiene que resistir para proteger a las personas y equipos. Tenemos que hacer estos cálculos durante el proyecto, ¿eh? Así que, pero la memoria de cálculo es el estudio en que hace la referencia indicando qué normas va a usar o qué software, de acuerdo a esas normas, para definir exactamente los equipos a emplear. ¿Se entendió más o menos la explicación? Sí, profe, muchas gracias. Ya, ok, seguimos. Aquí tenemos especificación técnica del tablero de servicios auxiliares. Nuevamente, esta especificación tiene que decir por qué norma y qué conceptos. Por ejemplo, el tablero tiene una caja metálica. Ya, esta caja metálica, voy a inventar, ¿va a ser de 1 milímetro de espesor o va a ser de 2 milímetros? Eso tenemos que definirlo. Normalmente en Chile se ocupa de 2 milímetros para las cajas metálicas de los tableros. Y eso está de acuerdo a norma también. La UPS, de cuántos kVA va a ser. Tenemos especificación técnica de tablero baja tensión, diagrama unilineales nuevamente, fíjese que está repetida, porque esta es la ingeniería de detalle y también está en la ingeniería básica. Como dije hace rato, el diagrama unilineal es el primer plano con el que partimos y es el último con el que terminamos. ¿Por qué? Porque ese plano se va modificando durante el desarrollo de la ingeniería, se va completando y precisando. Y termina ese plano con la coordinación de protecciones. Bueno, aquí también está definido algunos entregables para un estudio de conexión de una subestación al sistema, en que habla de análisis, cálculo de cortocircuito, flujos de potencia, estudio de estabilidad, coordinación y ajuste de protección, elaboración de carta solicitud de estudio para el CEDEC-SIC para poder conectar esta subestación al sistema. Eso hasta ahí era una indicación y definición de entregables que ustedes tienen que definirlo exactamente para su proyecto. Para cotizar su proyecto, ustedes tienen que definir categorías profesionales. Aquí hay un ejemplo, ¿eh? No todos son iguales. Aquí habla de categorías C0, C1, C2, del P1 al P6 y al ST. A veces hablan de ingeniero A, ingeniero B, ingeniero C u otras categorías. ¿Ya? Pero esto muestra la categoría, la función, que es la segunda columna, y la descripción. ¿Ya? Y aquí fíjense que habla la cantidad de años de experiencia. De acuerdo a años de experiencia en este rubro, uno puede ir ascendiendo de categoría. ¿Se entiende, no? Y Sí, profe. finalmente, la última columna es el precio que usa la empresa para ofrecer ese profesional en sus ofertas. Por ejemplo, el C1 tiene un costo de 2,18 UF por hora. Ya, entonces aquí la categoría profesional permite indicar la cantidad de
UF o el costo con el que se cobra por las HH de este profesional. ¿Se va entendiendo? Porque después, de acuerdo a las horas que ofrezcan por cada uno de estos profesionales, multiplicado por la tarifa que ustedes pongan, le va a salir el valor del proyecto en UF. Ya, ahí está. Ahora, en la estimación de entregables, como les decía, hay una cantidad de horas. ¿Ya? Por ejemplo, la ejecución de un plano. Esto es válido para los documentos también. Ustedes ponen las categorías de los profesionales, la cantidad de horas, y tienen que considerar que cada plano o documento equivalente tienen una revisión A, que es la primera revisión, que es para la revisión interna de la empresa, en este caso para la revisión de los miembros del equipo. La revisión B es para la revisión del cliente, si es que hay algún comentario del plano o documento que ustedes ejecutaron. La C, la D y E son repetitivos, pero se entiende que debería llegar hasta la B. Y la revisión 0 significa que está aprobado para construcción. Hasta ahí llegaría la ingeniería que a ustedes se les está pidiendo. La revisión 1, 2, etcétera, modifica lo que está indicado para la ingeniería de construcción. Después hay unos documentos redline que la inspección técnica de obra raya durante la construcción, o sea, toma el plano, lo raya en rojo, por eso se llama redline, se entrega a quien va a hacer el plano para as-built, que llaman como construido, y con eso se construye y se termina el proyecto. Entonces, el costo que ustedes van a cobrar en su cotización es hasta la revisión 0. Y aquí hay un ejemplo para el valor de los documentos y planos, que lo que está hecho en revisión A es un 60% del costo, lo que está hecho en revisión B un 20% y la revisión 0 el otro 20%. Así se construye este cuadro con horas hombre y categorías profesionales. Aquí hay un ejemplo. Este es del semestre anterior de los compañeros de ustedes. Para su proyecto, ellos consideraron, tenemos aquí los entregables o actividades, tenemos documentos, la cantidad de documentos en esta columna, la cantidad de planos, global, porque hay cosas que no hay un documento entregable, hay una, por ejemplo, coordinación y reuniones, hay una reunión de coordinación y no hay ningún documento de eso. Después vienen las categorías de profesionales. Ellos consideraron un jefe de proyecto, un ingeniero A y un ingeniero B. Si se fijan, está puesta la cantidad de HH por cada una de las categorías. Siempre es importante el total de HH y debería haber un cuadro paralelo acá en que multiplique estas HH por la categoría profesional y después hacen la sumatoria total y les sale el costo que van a cobrar del proyecto. Y a grosso modo estas son 222 horas. ¿Se entiende la descomposición de este cuadro de precios, no? ¿Alguien tiene alguna duda? Seguimos. Para presentar este cuadro de costos, esto tiene que ir dentro de una carta de cotización, que es un documento con el que la empresa da a conocer al cliente los precios de los productos o servicios de los que previamente solicitó información. En general, la carta de cotización es la respuesta a un formulario o a una solicitud de cotización. Este tipo de documento comercial es en el que una persona o empresa responde a una solicitud de cotización hecha por un cliente natural o mercantil sobre los productos o servicios que éste presta. Es una carta que va al grano y expresa exactamente la respuesta a una solicitud previa dando precio e información relacionada con el servicio o producto. Por ejemplo, si a ustedes presentan esto solamente, a lo mejor acá se les quedó fuera una visita a terreno o 2 visitas a terreno que hay que cobrarla. La carta de cotización tiene que incluir eso. Y si es que no lo consideraron,
hay que sacar una revisión 1 de esta carta y modificarla. Bueno, aquí hay unos ejemplos reales. Esta oferta técnica económica, la empresa que lo preparó es Chimina Ingeniería y el cliente es Sierra Gorda. A ustedes como grupo, como equipo, se les pide a estos 9 grupos que hay ponerle un nombre al grupo e inventar un logo comercial, de tal forma que su carta sea lo más real posible. Su carta, sus informes y sus planos. ¿Ya? Aquí está el nombre. Está el índice. ¿De qué se trata el proyecto? La introducción, cómo llegaron, la oferta, etcétera. Los objetivos, ya que esta es el desarrollo de una ingeniería básica. El alcance indicando los límites de batería, es decir, desde dónde hasta dónde. Aquí están las exclusiones. Y el aporte de información. Aquí se describe esto en la minera Sierra Gorda, unos tanques de agua y de relave, etcétera. La metodología de trabajo, ¿ya? Cómo va a ser la coordinación de reuniones, si es que hay reuniones, diseño de trabajo, etcétera. Cómo se va a programar el control de la orden de trabajo. A veces hay reuniones semanales, entrega de documentos, no sé, todos los días viernes, por ejemplo. La visita a terreno también, aquí dice que se va a hacer una visita a terreno, cómo se va a desarrollar la ingeniería básica y las disciplinas que van a participar. Aquí hay varias disciplinas: hidráulica, mecánica, civil estructural, electricidad. Dice que va a desarrollar diagramas unilineales, protección y medida para la especificación de equipos de distribución en baja y media tensión, desarrollará el sistema de canalización, además de los diagramas necesarios, participará en el desarrollo de los cálculos eléctricos, además de la elaboración de los listados de motores, listado de circuitos de fuerza y control, y el listado de cantidad de materiales eléctricos. Además se considerará el desarrollo de especificaciones y hojas de datos de equipo. Esta disciplina que está como por separada, que es la disciplina de instrumentación, normalmente va colgando en la disciplina de electricidad, aquí está separada. Así que no les extrañe que durante su vida profesional les toque abordar esta disciplina. De hecho, yo soy jefe de la disciplina de electricidad e instrumentación en la empresa que estoy. Bueno, hay costos, etcétera. Informe de cierre. Es importante hacer informe de cierre para explicar el proyecto con todas sus cosas. Está presentado el organigrama. Los consultores que van a participar, ustedes son 3. El perfil de estos profesionales, una cosa chica, no es el currículum. Hay una carta Gantt, más abajo explico un poquito más esto, en que aquí están los entregables en esta columna. Esta es una escala de tiempo en que se muestra con estas barras cuánto demoran los entregables y en qué parte de la escala de tiempo van a estar. Y esto considera todos los entregables, de tal forma que el inicio del proyecto está acá a la izquierda y el final a la derecha. Aquí ya está lo que les decía yo de el cuadro de precios, en donde están todos los entregables, todas las actividades del proyecto. Las eléctricas están por acá. Están juntos, se fijan en electricidad e instrumentación. Están los documentos, planos, global, jefe de proyecto, un consultor, un especialista, un ingeniero A, un ingeniero C, un proyectista, un dibujante,
un administrativo o secretaria, y el control de documentos. El control de documentos es una especialidad bien importante porque es el que se encarga de la comunicación oficial con el cliente. A través de él llegan oficialmente los documentos y salen los documentos, salen timbrados. Pero bien, eso no es tan importante en el desarrollo que ustedes van a hacer. Están los costos del estudio y la forma de pago. Bueno, los costos del estudio aquí fueron borrados a propósito, pero no es nada más que la suma de todos estos horas hombre por categoría profesional multiplicado por el costo, y el valor sale, por decir algo, 8.000 UF. No he hecho el cálculo acá porque fue borrado. Y debería salir acá, no aparece, debería salir el plazo, que tiene que ser coincidente con la carta Gantt que ustedes están exponiendo antes. Eventualmente, aquí está puesto como gastos reembolsables, son los gastos de traslado a terreno y esas cosas que se están poniendo como gastos reembolsables porque lo estaría pagando la empresa mandante. La forma de pago. Ustedes dijeron ya, yo cobro 8.000 UF por este proyecto. Este proyecto se va a demorar 6 meses, estoy inventando, y quiero que me lo paguen, o le ofrezco que me lo paguen por estados de pago mensuales. Es decir, yo a fin de mes les mando un informe, he desarrollado de todo esto entregado, un 20%, páguenme el 20% si consideran que yo he entregado toda esta lista de entregables que constituyen un 20%. Vamos a ver un ejemplo. Y esto en sí, que estoy mostrando en este minuto, es la carta oferta. Mientras más atractiva sea, para que el lector, piensen que el lector está viendo varias cartas de oferta, tiene que ser atractivo en cuanto al respaldo técnico, en cuanto al plazo y al costo. O sea, para poder hacer proyectos hay que ganárselo. A veces con esta oferta también hay reuniones para explicar algunas cosas, pero es importante que tengan claro que tiene que ser lo más completa posible. Se me perdió creo que la cerré. La cerré, sí. Ah, no, aquí abajo está. Recordar, Oriol, que la carta cotización, cada grupo tiene que entregarla el día miércoles 8 de septiembre, Sí, de acuerdo a la eso es actividad. importante. Sí, el 8 de septiembre está en el calendario, ¿ah? Está en el plan de actividades, claro, Sí, carta cotización o carta oferta. correcto. Aquí hay algunos detalles de esta oferta que básicamente lo mismo. Se dan cuenta, están todas estas actividades o listas de entregables, indica la cantidad de documentos, la cantidad de planos globales, si es que hay alguno. Aquí al final está el total de esos documentos. Por ejemplo, esta oferta tiene 194 planos. Por algún motivo aquí no están sumados los documentos. Deberían haber documentos acá. Está la cantidad de 336 horas HH para el jefe de proyecto. Bueno, esto tiene 9.976 HH globales en total. Estados de pago. ¿Cómo vamos a cobrar esto? Ya se adjudicaron ustedes con su carta oferta, que fue la que ganó entre varios oferentes, y tienen que definir, bueno, ¿cómo vamos a cobrar estas 9.000 horas que aparecían ahí al cliente? Bueno, dice, la descripción dice una relación del avance de las obras materiales, trabajos o servicios ejecutados en un cierto periodo por el contratista, en conformidad a los términos del contrato, con su correspondiente valorización a los precios ofertados, posteriormente homologados y aprobados
por la administración y que permita al contratista requerir y percibir su pago, los que tienen el carácter de abonos parciales a cuenta del precio total, y no significarán la aceptación de las cantidades ni calidad de hora ejecutada, además de permitirse en los estados de pago la deducción de montos que la administración tiene derecho a descontar o retener conforme a lo que se ha establecido en los antecedentes de la licitación. Este es un estado de pago real del contrato de servicios de ingeniería que tenía Siemens por el proyecto Metro Línea 4 y Línea 4A. Aquí está en forma global con porcentaje de avance y el monto. Y aquí está hablando que hay un avance de este estado de pago de un 15,1%. Esto, bueno, no está completo el documento, vamos a ver en otro, va con una firma de quien envía el estado de pago, que normalmente es el representante legal o jefe de proyecto, y quien acepta por parte, en este caso de Metro, no, esta es de Siemens, porque es Bosch con Siemens, quien acepta por parte de Siemens, que sería el representante legal o jefe de proyecto, el estado de pago. Y con esto se manda a recursos humanos para entregar el cheque que corresponde a este 15,1%. Aquí hay un estado de pago, otro de otra empresa, de la empresa IM3, está timbrada, si se fijan, aquí se ve completo, que es por la ingeniería básica y de detalles de la subestación Tapov El Romero. Este es un estado de pago en que se indica el valor de los servicios, el valor total, el porcentaje aprobado, este es de un 100% todo, o sea, ya está determinado. A veces, como son estados de pago parciales, mensuales, podría ser un 33, un 60%, etcétera. Y sale el total en UF, con el 10%. Y si se fijan, aquí va timbrado por el jefe de proyecto o representante legal de Siemens, y este estado de pago para cobrarlo debería volver firmado por el representante legal o jefe de proyecto de la empresa Acciona. Ustedes deberían hacer una planilla similar para los estados de pago de su proyecto de ingeniería. Bien, asociado a lo anterior, para poder cobrar hay que ver el estado de avance, ¿no es cierto? Si es que es un estado de pago mensual, bueno, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cómo construyo esto para cobrar? Y para eso se hace una carta Gantt, ¿ya? Que en la carta Gantt básicamente tenemos una cantidad de actividades que hay que listar en la columna. Esas actividades por lo general corresponden al listado de entregables, en este caso de la ingeniería, y si hubiera alguna actividad adicional a los entregables hay que ponerla. En esa cantidad de actividades hay que disponer el tiempo para esa actividad e indicarlo. Estos tiempos se ponen en barras horizontales y hay que ordenarlos o reordenarlos cronológicamente. Se ajusta el tiempo secuencia de actividades. Aquí hay un ejemplo básico de una instalación de un local comercial. Es para poder entenderlo en forma sencilla. Parte de la negociación del arriendo hasta la operación del negocio. Son 10 actividades. Aquí están puestas las 10 actividades. Faltaría poner una columnita ahí al lado para indicarlo. Eso normalmente hay un software. Bueno, esto lo pueden hacer con Excel, pero hay un software que casi todos tienen acceso, que es el Microsoft Project, que les permite ir llenando las actividades y va llenando automáticamente estas barras y estas cosas que van acá al lado. Aquí, en esta carta Gantt que está acá, están las 10 actividades y parten desde la primera actividad que demora, si es que estos son semanas, 3 semanas, y están dispuestos cronológicamente. Parten en la primera semana y terminan en la semana, esta debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, en la 10ª semana también corresponde el número.
inicio, término. Y este reordenamiento de actividades, el Microsoft Project lo hace automáticamente con el tema el reordenamiento temporal, porque puede haber algunas actividades que si no se ejecutan, no permiten ejecutar las siguientes. De repente hay que transponer algunas actividades como estas que están acá. Van en forma paralela en esta semana, o estas que van acá también van paralelas. El grado de avance, ¿cómo lo miden? Esto para el estado de pago. Se representa mediante el achuramiento de las barras programadas previamente permitiendo el control de la carta Gantt. Es decir, si ustedes tienen este programa y van en la semana 4, ustedes se paran acá y de acuerdo, de aquí para allá deberían tener, hacia la izquierda deberían tener todo desarrollado. Tienen que achurar lo que está desarrollado, como está indicado acá. Y eso corresponde al porcentaje de la actividad. ¿Ya? Y de acuerdo a esta línea en donde están parados, y el achuramiento van a saber si la actividad en particular está adelantada, atrasada o va al día. También hay otra forma en la carta Gantt para indicar el tiempo ocioso. También se indica el permiso anticipado de actividad. Eso en el software del Microsoft Project está indicado. Diagramas de barras se construyen debajo de la carta Gantt para conocer las cantidades de los recursos relevantes requeridos y utilizados a lo largo del tiempo. Se hacen tanto diagramas de barra como recursos que se deben analizar. Por ejemplo, aquí tengo la carta Gantt, recursos, hay un obrero, dos obreros, un técnico, dos técnicos, y cómo están espaciados en el tiempo. Si es una obra grande, que tiene un máximo, voy a inventar, de 150 trabajadores, ustedes pueden distribuir en el tiempo la cantidad de trabajadores que van a estar en obra. A lo mejor parten 20, 40, 50. El pic máximo va a ser de una semana de 150 personas y a lo mejor esto les sirve para programar, por ejemplo, el alojamiento de las personas que no estén lejos de faena para poder avanzar adecuadamente. Aquí está puesto el diagrama de barra que va debajo de la carta Gantt para las máquinas y creo que el amarillo nos dice si es para el tiempo. Sí, es para el tiempo. Máquinas y personas. El azul es personas y el amarillo es máquinas. Con eso ustedes programan los recursos. ¿Qué ventajas tiene la carta Gantt? Bueno, es simple y fácil de hacerla. Se puede hacer con Excel o pueden usar software como el Microsoft Project, que prácticamente todos los tienen. También hay otros software especializados para carta Gantt, como por ejemplo el Primavera Project, que permite poner miles de actividades. La carta Gantt da una representación global del proyecto. Ustedes pueden ver ahí completamente el proyecto. Obliga a realizar un ejercicio de planificación muy provechoso. Y sencillez, porque gráficamente pueden ver la carta Gantt y al hacer esta medición del grado de avance y hacer una curva en Excel acá, en que cada una de las 10 actividades cuesta tanto, ustedes, por ejemplo, se paran en la semana 4, ven el porcentaje de avance, que en esta curva va de 0 a 100 y aquí va en el tiempo, y ustedes pueden ver cómo va la curva de avance o curva S. Entonces, con eso una medición es ponerle el termómetro al proyecto. ¿Cómo va en cuanto a lo programado? Si van a terminar a tiempo, no van a terminar a tiempo, si hay que cobrar multa o si van a cobrar adecuadamente. Ok, eso con respecto a lo que es el cobro, su carta ofertas, su estado de pago, etcétera. ¿Hay alguna consulta? Porque vamos a seguir con algunos equipos eléctricos que quiero mostrar.
Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Eh, ¿Cómo se puede a veces alguna actividad medir el avance de la cierta actividad? Como que igual es medio complicado a veces poder, como decir, no sé, llevo un 30%, un 33% de esta actividad. Como que igual hay que definir ahí cierta como etapa para la actividad, aparte de hacerla en la carta GAN. Sí, mire, en el caso de la carta oferta, yo les mostré una transparencia de los planos. ¿Dónde estaba? Aquí. Su ingeniería, su trabajo es la oferta de ingeniería de todos esos entregables que están ahí. Ustedes van a hacer planos y documentos. Esos planos y documentos tienen revisión A, revisión B y revisión 0. Aquí lo definimos en esta parte, a modo de ejemplo, que la revisión A vale un 60% del total de esa actividad o entregable. La revisión B un 20% y la revisión 0 el otro 20%. Llegamos, por ejemplo, a fines de septiembre y tú vas a hacer el primer estado de pago. Y tú hiciste la memoria de cálculo de malla de tierra y la quieres cobrar. Ok, tú entregaste en tu informe inicial esta memoria de cálculo de malla de tierra. Nosotros los profesores la revisamos, te lo aprobamos o te lo comentamos y te lo devolvimos. Como tú entregaste la revisión A, tú ya estás habilitado a cobrar el 60% de esa memoria de cálculo malla de tierra. Y así con todo el resto de los entregables. Y eso te va a dar la sumatoria. Así lo mides. O sea, tú dices, yo tengo hecho tanto porcentaje de esta actividad que ya entregué en la revisión A, por ejemplo, que es un 60%, y el mandante, nosotros tenemos que decir, ok, ¿estás de acuerdo? Cobre el 60%, te devuelvo tu estado de pago firmado, y así se va haciendo. O sea, Ya. ustedes como ejecutores dicen cuánto llevan de avance, y normalmente para esto, sobre todo cuando es construcción, hay una inspección técnica de obra. Ese es el que te da el vamos. Y si no hay inspección técnica de obra, que en este caso es ingeniería, los revisores, es decir, nosotros, los profesores, le decimos, sí, ok, está de acuerdo su estado de avance, se paga. Esa es la forma de hacer el estado de pago. Hay un acuerdo. Normalmente hay una reunión, se muestra el estado de avance. Tú estás diciendo, no, en esta memoria de cálculo llevo un 60%, yo digo, no, está con muchos errores, un 40%, y llegamos a algún acuerdo que lo zanjamos y se acepta. Esa es la Ah, ya. forma normal. Pero en el fondo igual como que se lleva a un acuerdo como con Hay el un que uno acuerdo, está sí, contratando. sí hay Ya, un no es como acuerdo. que una parte arbitrariamente ya sabéis que llevo este porcentaje. No, 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 es un acuerdo. Por eso es que tú mandas el estado de pago con la firma de tu empresa diciendo, esto es lo que yo estoy diciendo que llevo avanzado. Y te tienen que devolver ese documento firmado por el Ah, revisor. sí, sí. Y después la otra empresa tiene que mandarlo de vuelta firmado como, ya, sí, aceptamos que usted lleva eso avanzado. Exactamente, eso es. Ah, ya. Gracias, ¿Hay profe. alguna otra consulta? Recordar que el estado de pago 1 se entrega con el informe de avance y el estado de pago 2 con el informe final. El estado de pago, el informe de avance es para el 13 de octubre, informe Correcto. final 28 de noviembre. Hay dos estados de pago. ¿Están definidos ya en Están en el el plan de programa del actividades. proyecto? Sí. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de algunos equipos eléctricos, de una instalación. No ha sido una subestación, que hay una clase especial de eso. ¿Ya? Yo quiero mostrar fotos, no me queda otra, de algunos equipos principales. Este es un equipo que se llama subestación unitaria y transformadores de distribución. El transformador está aquí en el centro. Este es el transformador. Y se llama subestación unitaria porque este es un transformador que tiene lado de alto y lado de bajo. La gracia es que tiene un tablero adosado al transformador, en que están los terminales para conectar el cable de alta, y en el lado de baja hay un tablero
de donde salen los cables de baja tensión. Por eso se llama subestación unitaria, está unida. Normalmente lo que hay en nuestras instalaciones o son estos, que son equipos mineros, o está solamente el transformador de distribución. Estos equipos son equipos a la intemperie, tal cual está mostrado ahí, y son equipos grandes. Aquí hay una línea aérea de 33 kV que tiene doble postación. Lo que nosotros tenemos en las calles de distribución son postes, o sea, un solo poste, en donde van las tres fases. Esto va con cables desnudos y está mostrando toda su ferretería de aisladores, los postes de hormigón, el anclaje que está acá. Y aquí abajo está la subestación en donde está el transformador y el resto de equipos de esta subestación de distribución. Otro equipo eléctrico importante es el generador de emergencia. El tema de la energía eléctrica se ha hecho imprescindible en muchas de las instalaciones, sobre todo en donde hay protección y medida, en que debe garantizarse la energía. Y esta energía puede venir desde la red o puede venir desde un cargador de baterías, banco batería, o bien desde un grupo electrógeno. Entonces son esas tres alternativas de conexión. Y este grupo electrógeno normalmente está compuesto por un generador mecánico que tiene adosado un generador eléctrico. Son los clásicos que ustedes tienen que haber visto en los subterráneos, los supermercados o subterráneos de los edificios que tienen generación de emergencia. Aquí está mostrado un esquema de canalizaciones. Aquí hay cables que van enterrados directamente a la tierra. Y aquí está la alta tensión. Esto todavía hay que cubrirlo. Pero si se fijan, van en una canaleta de tierra encima de una cama de arena. Falta cubrirlo para que queden bajo tierra. A veces, no a veces, en la mayoría de los casos van ductos, y dentro de los ductos van estos cables. Aquí hay un esquema de escalerillas, en un canal de escalerillas, en donde van todos los cables y van en diferentes tensiones. Aquí también hay otro banco de escalerillas con cables más pequeños, de fuerza y control. Los cables de fuerza y control, aquí estamos mostrados esquemáticamente. Hay cables monoconductores, como este que está acá, ya, que es cable de cobre. Tiene aislación aquí en este lado. Y esto que está acá, estos cables, se llaman cables. Perdón, esta pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un cable y un alambre? ¿Alguien me puede decir? Claro, son varios alambres juntitos como el que está en la foto. Claro, un alambre es una de estas hebras. Y el cable está compuesto por un conjunto de alambres. ¿Y por qué? Pregunto. El mismo que me respondió, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer cables y no alambres? Porque creo que tiene menor resistencia si es más grueso el conductor. ¿Qué tipo de resistencia eléctrica? Eh, sí, No, es resistencia mecánica. El cable se te va a quebrar. Perdón, el alambre se te va a quebrar. El cable tú lo puedes moldear. ¿Por qué? Porque fíjate que el cable aquí tiene una sección pequeña. Perdón, el alambre tiene una sección pequeña. Si yo tuviera un alambre de esta sección, lo más seguro es que si lo doblo se quiebra. Entonces, al tener fibras o hilos, me permite doblar el cable, tener curvaturas, seguir distintas direcciones
sin necesidad de doblar o exponer el conductor a que se quiebre, o sea, queda protegido mecánicamente. Además, este conductor o monoconductor tiene una aislación acá que se muestra, y no sé si se distingue acá, pero debería tener un fleje. Un fleje son hilos trenzados que van alrededor del conductor, que esos protegen contra las radiointerferencias. Es decir, siempre hay radiointerferencia en el aire, para que no le llegue ni afecte la calidad de este monoconductor, se pone esa malla. Bueno, este es un tipo de cable monoconductor, y aquí tenemos uno multiconductor. De ambos, dependiendo bueno, por lo general, estos son para los cables más de media tensión, ¿sí? y de mayor sección, el monoconductor, y estos son ya para los cables de menor potencia y de control. Sala eléctrica. Estas salas eléctricas aparecieron por los años 80, 90, en que por necesidades de las distintas obras y para no atrasar la construcción, se hacen salas eléctricas como esta, que son modulares, en que se prueban totalmente en fábrica, después se montan sobre un camión, y después, llegando a obra, se montan sobre estos pollos de hormigón en altura, que son más o menos de 2 metros. ¿Por qué? Porque por abajo de esta sala eléctrica hay sistemas de canalizaciones, como el que vimos en la foto anterior, que son normalmente escalerillas para la llegada y salida de conductores a los distintos consumos, motores, bombas, etc. Dentro de la sala eléctrica está este equipo que dice Centro de Control de Motores de Baja Tensión, pero esto en realidad es un tablero eléctrico inteligente. Se llama Centro de Control de Motores porque aquí llegan las comunicaciones, están las protecciones, está todo. Yo puedo accionar este centro de control de motores en forma automática, en forma remota. Y este es fundamental, va dentro de la sala eléctrica. Aquí se conectan, por ejemplo, motobomba, el generador, no, el generador no, perdón, sí, el generador como alimentación. Y no sé, el tema de alumbrado, en que yo puedo decirle, oye, si es que hay una sobrecarga, desconéctese, mándeme una alarma, etcétera. Incluso hasta el partidor del motor lo puedo poner acá, si quisiera. Aquí hay un variador de frecuencia. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es un variador de frecuencia? ¿Algún voluntario? Todavía no retengo los nombres, pero como ya me lo sé de memoria. Rosario, ¿tú nos puedes explicar qué es lo que es el variador de frecuencia? ¿Sirve para el arranque de los motores? Efectivamente. ¿Por qué? Si se acuerdan del curso de máquinas, un motor eléctrico de inducción normalmente a la partida consume 5 a 6 veces la corriente nominal. Por lo tanto, hay una exigencia a la partida muy fuerte de los motores, que podría hacer que el transformador que lo alimenta no sea suficiente para satisfacer de energía en la partida. Entonces, con el variador de frecuencia, ustedes pueden regular mediante la frecuencia la corriente de partida del motor. Entonces, esos 5 o 6 veces de corriente nominal que se requerían a la partida, ya no es necesario, o sea, se minimiza. Así les permite bajar la potencia del transformador que alimenta este variador de frecuencia. Es para eso. Y hay variadores de frecuencia en media tensión y en baja tensión. Y aquí están los tableros, que son los mismos CCM, pero no son inteligentes, son tontos.
me llega, se accionan manualmente, no tienen sistema de accionamiento remoto y esas cosas, no tienen comunicación. Un tablero común y silvestre como el que pueden ver en sus casas o en cualquier edificio, cualquier construcción. A esto también le llaman el switchgear de media tensión, que en realidad es el tablero principal, donde llega la media tensión y se distribuye hacia los distintos consumos. Si se fijan, dentro de este switchgear está dibujado el diagrama unilineal y los equipos que están en cada una de las celdas. Normalmente en estos switchgear, aquí no está, pero hay un cubículo de medida. Aquí arriba debería estar y debería haber un cubículo de protección. El otro equipo eléctrico importante que está en casi todas, o por no decir en todas las obras, está el banco de baterías, que está acá al lado, que normalmente son celdas de batería de 2 volts, y hay que armarlas para ver si ustedes configurarlas para ver si ustedes van a usar 125 u otra tensión de corriente continua como energía de respaldo, particularmente para las protecciones. Las protecciones funcionan con corriente continua. En el metro, el alumbrado de los túneles es con corriente continua. Y estas baterías pueden ser de cualquiera de las tecnologías que ustedes conocen. Puede ser como estas que son de plomo ácido. Si son de plomo ácido, estas emiten gases, por eso es que tienen un extractor de aire. Ahora existen las baterías selladas y otras tecnologías. Sea como sea que sean las baterías, tienen que ponerlo en una mesa de batería que tiene que ser adecuado para el recambio de cada una de estas celdas. Asociado a este banco de baterías, hay un cargador de baterías. Como les decía antes, esto es para tener energía segura, en donde llega a un tablero en que este banco de baterías normalmente está cargado a través del cargador de baterías que está alimentado desde la red. Si se corta eso, este cargador de batería se apaga, y como esto está conectado a un tablero de transferencia, se transfiere la alimentación que viene de la red al banco de baterías. Y finalmente, para terminar, aquí hay alguna cantidad de fotografías de materiales eléctricos mostradas, cable, alumbrado, aquí hay algunos terminales, interruptores, etc. Durante el desarrollo del curso, ya más específico, vamos a ver equipos de subestaciones y equipos de alta tensión. Ok, con esto doy término. No sé si hay alguna consulta a esta presentación. No, profesor. Profesor, yo Ok. tenía una duda. Entonces, para la carta de cotización, lo que necesitaremos desarrollar en profundidad sería como la parte de electricidad más que nada, ¿verdad? En el proyecto. Sí, sí, correcto, electricidad, pero ojo, si es que hay cosas civiles, por lo menos deberían estar mencionadas y estimadas. Ya, perfecto. No sé si hay Gracias. alguna consulta de la conformación de grupos, que a lo mejor podríamos... Hay una planilla con el número de cada grupo. Tal vez sería bueno mostrarla, Orión, en la última que te envié y que también la tiene nuestra delegada, Rosario. Esta es. Ahí está, la primera columna de la izquierda es el número del grupo. Y bueno, después está el nombre del proyecto y los integrantes, o sea, Francisco Bogueño, Elvis, no alcanzo a leer bien, y el otro forman el grupo 1. Ahí está, y Cristóbal Oviedo, Cove y Bogueño son grupo 1, y así sucesivamente hacia abajo. El grupo número 6 no existe, o el 7, a ver cuál es, No, es porque el no 6. hay alumnos.
integrantes. El 6. El 6 no existe. Pero, o sea, tenemos 9 grupos numerados del 1 al 10, excepto el 6. Lo importante es que en cada informe que ustedes entreguen o en la presentación del PowerPoint indiquen el número de su grupo. Y así es fácil para nosotros identificar los integrantes y el proyecto que están desarrollando. Están todos los integrantes, ¿no? Porque parece que hay más alumnos inscritos. ¿Alguien tiene alguna duda? Hay un grupo de 2 personas, que es el grupo número 5, la instalación de filtros armónicos. Patricia Astorga y Matías Alegría, ¿están ahí? Hola, buenas. Hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Soy Patricio. Patricio, Y ¿ustedes tienen alguna duda, consulta? Ustedes dos, porque son 2 personas nomás las que integran el grupo. sí, es una duda, es grande la duda. A Que mi ver. compañero Matías, él estaba inscrito en la otra sección de este curso y por un error no deseado, él terminó en esta sección y él está tramitando para volver a la sección anterior. Quedaría solo. Entonces, claro, y que yo quedaría huérfano. Y entonces la pregunta es si es posible que yo me pueda unir a otro grupo y ese otro grupo termine con 4 integrantes. Mira, a ver, déjame ver los integrantes de esto, porque hay 25 personas inscritas. A ver, tenemos, son 3 por 8, 25. Está bien, 25. Sí, parece que no hay ninguno más que sobre. ¿Aló? ¿Sí? Profe, ¿se escucha, sí? Sí, sí. Que yo al menos estoy en la otra sección, también es como por error, y envié un CAT y estoy esperando que me asignen esta sección. Ya, o sea, ¿cuál es tu nombre? Elvis Cova, estoy en el Elvis. grupo 1. Sí, Ya no, pero ok, no, es un tema administrativo, igual va a terminar acá, así que va a trabajar ya, perfectamente. ok. No, yo estaba pensando si había algún otro alumno que no esté en este listado que vaya a inscribir, porque si no, Patricio Astorga estaría solo, estaría huérfano, como dice. Don Arturo, yo creo que no habría problema en que él se incorpore a un grupo que sería el único que estaría con 4 alumnos. Sí, correcto. Mira, sabes, Patricio, yo entiendo que el agrega y elimina de asignaturas termina, me parece, no sé si esta semana o la próxima. Hay un plazo que dio la escuela para eso. Entonces, terminado ese plazo, porque podría ocurrir que se sume un alumno o que se reste un alumno, ¿no? Podría ocurrir eso. Ahora, en el caso que se mantengan, podría de acuerdo en que te sumes a algún grupo que te acepte. ¿Ok? Para eso tendrías que coordinarte con Rosario. Y con eso te Profe, coordinas con nuestra delegada. Pero si no me esperemos un poquito equivoco, ya porque... terminó el proceso de inscripción académica, ya no sale más en un campo. Ya, o sea, ya se cerró el proceso ya. Estas Y son las ahora están definitivas. por CAD los que tienen que inscribir el ramo, como el compañero Elvis Cova y Matías Alegría se quiere cambiar, si es que se quieren cambiar por CAD. No, pero Ya. Matías es el que se estaría cambiando y Patricio estaría Sí. quedándose. Sí, y Elvis Cova que quiere estar en esta sección, Sí. él está en el grupo 1. Sí. Ujú. Ya. Bueno, esos ajustes, Rosario, lo puedes hacer, por favor, Sí, obvio. en el entendido que ya no van a haber más cambios. O sea, tenemos que llegar a un momento de poner una línea roja en que los grupos quedan formados tal como está oficializada en esta planilla. Ya. Patricio, tú me avisas si es que Matías se cambia y queda solo. Y ahí te cambiamos a algún otro grupo que te interese. Ya. Ok, sí, yo estoy en contacto con él, ningún problema. Ya, gracias. Ok, gracias entonces. Si no tenemos ninguna otra consulta, otra aclaración, nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles. Perfecto. Daríamos por terminada la clase. Y damos por terminada la clase, nos pasamos unos 5 minutitos. En todo caso, yo quiero hacer una reflexión. Quiero agradecerle a todos el 100% de asistencia.
Ok, Oh, ¿verdad? Bien, yo les deseo también me suerte. sumo, sí, yo también me sumo porque es muy importante que haya, digamos, asistencia en el curso y así podamos interactuar y sacar un buen semestre adelante. Así que muchas gracias. Ok, Gracias a ustedes, profesores. Que estén bien. listo. Nos Hasta luego, que seguimos estén bien también. en Chau. contacto. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, Nos gracias. vimos. Oh, que tengan Chao, buena profe. noche. Estamos en contacto por cualquier cosa. Chao, profe.